Nunca imaginé que perdería todo, hasta que la faccineara susurró en mi oído y todo cambió. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La luz de la mañana parecía inofensiva, pero en mi corazón había nubes de tormenta. Me desperté arrastrando la pesadez de una noche sin sueño. Las paredes de mi casa resonaban con ecos de risas que alguna vez llenaron el aire. Ahora, solo quedaba el silencio. Mi familia había sido mi ancla, pero en un abrir y cerrar de ojos, se desvanecieron. La última imagen de mi madre con su sonrisa cálida se dibujaba en mi mente como un cuadro eterno. Había tenido que despedirme rápidamente. La faccineara, con su presencia extraña y su voz como un susurro helado, me lo había dicho: lo que cuidas hoy, se puede ir mañana. Yo pensé que era solo una advertencia. Pero sabía, en lo profundo de mí, que estaba demasiado cerca de la verdad. El aire se sintió denso cuando me habló. ¿Quién era ella realmente? Nadie más la veía, solo yo. A veces era un soplo, a veces una sombra al borde de mi visión. Pero su voz era inconfundible, una melodía oscura que zumbaba en mi cabeza y en mis sueños. Deja ir lo viejo, decía, abraza lo nuevo. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra que me empujaba a seguirla. Decidí ignorarla, pero sus palabras se hicieron más fuertes, como una tormenta inminente. Al principio, intenté resistirme. Recordé los momentos felices, los abrazos familiares, las cenas llenas de alegría. Pero cada rincón de la casa parecía burlarse de mí. Los juguetes rotos de mi hermano, la chaqueta olvidada de mi padre, la risa de mi madre. Todo era un recordatorio punzante de lo que había perdido. Me sentía como un barco a la deriva, buscando un faro que ya no existía. El conflicto se apoderó de mí. ¿Debía dejar que esa voz me guiara? ¿Arriesgarlo todo por lo desconocido? Una noche, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales, escuché a la faccineara de nuevo. Es hora, dijo con un tono casi dulce. Un escalofrío recorrió mi espalda. Su voz parecía más atractiva que nunca, una melodía hipnótica. Cerré los ojos y dejé que la desesperación me envolviera. Pero cuando los abrí, vi la carta en la mesa, un mensaje que cambiaría todo. La carta estaba dirigida a mí. Palabras confusas, garabatos que parecían danzar en la página. Sentí que un nudo se formaba en mi garganta. La leí en voz alta, susurrando las palabras como si temiera que el aire las llevara lejos. Todo está interconectado. Lo que sueltas, regresa transformado. ¿Qué significaba eso? Mis manos temblaban, el papel se arrugaba entre mis dedos. Cuando terminaba de leer, un estruendo resonó en la casa. Miré hacia la ventana y, por un instante, creí ver sombras moviéndose en la oscuridad. Mi corazón se aceleró. La faccineara estaba más cerca. ¿Sería ella la causa de todo? ¿Qué pasaría si dejaba ir lo que había amado? ¿Quién vendría a reemplazarlo? La oscuridad parecía estar liando con ganas de devorarme. De repente, todo se quedó en silencio. Un silencio abrumador. Me di cuenta de que la decisión que había tomado no era solo mía. ¿Era hora de dejar ir? Apreté la carta contra mi pecho, el peso de la incertidumbre me aplastaba. La faccineara volvería a hablarme, pero, ¿sería capaz de escucharla una vez más? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. De verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Esa mañana, el aire se sentía diferente, casi electrificado. A pesar de la confusión que envolvía mis pensamientos, había algo que me empujaba hacia afuera.
La carta crujía en mis manos como si tuviera vida propia, y con cada palabra que recordaba, más pesada se hacía su carga. Al final, decidí que no podía quedarme encerrado en la casa que me ahogaba con tantas memorias. Tenía que salir, enfrentar el mundo. Caminé por la calle, sin rumbo fijo, dejando que la corriente de la vida fluyera a mi alrededor, una danza de rostros desconocidos. Algunos sonreían, otros hablaban en voz alta, pero para mí, el ruido se sentía lejano. El sol brillaba en lo alto, los árboles se movían suavemente al compás del viento. Pero yo, atrapado en mis pensamientos y en la constante susurro de la faxineara, solo podía sentir una profunda tristeza. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en mí comenzó a cambiar. Todo lo que había perdido me había convertido en un espectador de mi propia vida. Fue entonces que vi una pequeña librería que había pasado millones de veces, pero en ese momento, un destello de esperanza se encendió en mi pecho. Tal vez un libro podría ayudarme a entender lo que sentía. Entré, el olor a papel viejo y tinta me envolvió. La bibliotecaria, una mujer mayor con ojos gentiles, me miró y sonrió. ¿Buscas algo en particular?, preguntó, con una cálida voz que rompió un poco mi dureza. Solo, algo que me ayude, murmuré. Ella asintió y me llevó a una sección menos frecuentada de la tienda, llena de libros polvorientos. Mientras buscaba entre los títulos, una cubierta dorada y desgastada brilló ante mí. Era un diario. Cautivado, lo abrí y, en la primera página, vi un nombre, María. Era el diario de alguien que había perdido todo, igual que yo, personas, momentos, un hogar. Las palabras estaban llenas de dolor, pero también transmitían una profunda lucha por encontrar luz en medio de la oscuridad. La historia de María resonó conmigo como un eco de mis propios anhelos y miedos. Mientras leía, perdí la noción del tiempo. Mis lágrimas cayeron sobre las páginas amarillentas mientras me identificaba con su lucha por encontrar sentido y esperanza. Al llegar al final de la lectura, encontré una frase que me impactó: a veces hay que perder en el camino para ganar algo genuino. Esa idea me atravesó, como si la misma faxineara me hablara a través de ella. Salí de la librería con el diario en mis manos. Ya no era solo un peso, sino un símbolo de nuevo comienzo. Tal vez estaba comenzando a entender lo que significaba soltar, no solo dejar ir, sino permitirse recibir. Sin embargo, el regreso a casa no fue sencillo. La faxineara había comenzado a murmurar de nuevo, esta vez con más insistencia. Ya no puedes aferrarte a lo que no existe, decía en un tono casi persuasivo. Cuanto más pensaba en las palabras de María y en la vida que aún tenía frente a mí, más luchaba contra esa voz apremiante. Algo dentro de mí se rebelaba. Cuando finalmente llegué a casa y abrí la puerta, un aire frío y denso me recibió. Cada rincón se sentía pesado nuevamente, pero yo estaba listo. Tomé una decisión, con el diario aún firme en mi pecho. Iba a enfrentar a la faxineara. Quería entender su propósito, saber si había algún sentido detrás de su oscuro canto. Cerré los ojos, respiré profundamente y pronuncié su nombre: faxineara, estoy lista para escuchar. Las sombras parecían danzar a mi alrededor, y el aire se volvió más gélido. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, como una niebla cargada de promesas y advertencias. Pero estaba decidida. Un instante después, todo se congeló. La voz de la faxineara resonó en la habitación como un eco: ¿estás dispuesta a renunciar a lo que has sido para descubrir quién puedes ser? Pregunta que no esperaba. Y justo cuando estaba a punto de responder, un golpe seco sonó en la puerta. Un golpe que resonó con fuerza, con una urgencia escalofriante. La pregunta latía en mi mente: el abismo abría sus brazos. ¿Qué pasaría si más allá de la puerta encontrara una revelación o una ruina más? La incertidumbre se mezclaba con una chispa de emoción y miedo. Sin saber quién o qué esperaba al otro lado, me aproximé a la puerta, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando di ese paso, cuando la mano tocó el picaporte, me di cuenta de que el verdadero desafío recién empezaba. El picaporte crujió cuando lo giré, y la puerta se abrió lentamente, revelando una figura familiar.
Era Javier, mi viejo amigo de la infancia, aquel que había sido como un hermano. Su rostro, una mezcla de sorpresa y preocupación, reflejaba lo que yo misma había sentido días atrás. La voz de la faccineara se desvaneció como un susurro perdido en el viento. ¿Por qué no me llamaste? Te estaba buscando, dijo, agachando un poco la cabeza mientras entraba, como si no supiera si fuese bienvenido. Sus ojos eran cálidos, y vi en ellos un destello de compasión. Un río de emociones fluyó en mí, la tristeza, el miedo y, a pesar de todo, una chispa de esperanza. No sabía si aún querías verme, respondí, consciente de la distancia que había mantenido. Había construido un muro a mi alrededor, pero su presencia abría una brecha en esa fortaleza. Javier siempre había sido el que empujaba los límites de mi zona de confort. Solo quería estar sola, añadí, sintiéndome vulnerable. Lo sé, dijo, inclinándose un poco hacia mí. Pero a veces, lo que más necesitamos es a los demás. Estaba preocupado. Pensé en ti cuando recibí noticias. Su voz se quebró ligeramente, y su mirada se oscureció con recuerdos que preferiría no tocar. La pérdida compartida se cernía entre nosotros, como un velo que nunca habíamos logrado quitar. Si supieras lo que he estado sintiendo. Hay algo dentro de mí que me consume, Javier. Una voz que me dice que me aferre a lo que ya no existe, admití con un nudo en la garganta. Era la primera vez que hablaba de la faccineara, y aunque no sabía si lo entendería, la necesidad de ser escuchada me empujaba hacia adelante. Te entiendo, dijo, extendiendo su mano para acariciar mi brazo. La faccineara a veces parece que el corazón sabe lo que la mente se niega a aceptar, pero hay que enfrentar el dolor. No estás sola en esto. Sus palabras resonaron en mí como un eco renovador. Luego, Javier se retiró un paso, como si pensara en la profundidad de mis palabras. ¿Qué pasaría si pudieras convertir ese dolor en otra cosa? ¿Qué pasaría si pudieras darle un nuevo significado a tu historia? Su pregunta colgó en el aire, sugiriendo posibilidades que había prefijado en mi mente como imposibles. Sentí que las paredes de la habitación se cerraban a nuestro alrededor, pero con cada palabra, esas mismas paredes comenzaban a desmoronarse. Recordé el diario de María, su lucha para transformar la pérdida en algo significativo. Quizás hay algo que pueda ganar, murmuré, como si de repente vislumbrara una luz entre las sombras. ¿Te gustaría compartir eso conmigo? Javier preguntó, su voz suave y empática. Era un añadido inesperado a mi dolor, una invitación a abrirme de par en par. Fui incapaz de contenerme. Nos sentamos en el sofá, entre las sombras del anochecer que empezaba a caer, y empecé a compartir lo que había leído en el diario. Había dificultad en recordar los momentos que quería evitar, pero Javier me escuchó. Cada palabra brotaba de mi corazón como un torrente. A medida que la oscuridad llenaba la habitación, también creaba un espacio seguro donde lo que una vez pareció irreparable comenzaba a encontrar sentido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de expresar mi deseo de soltar lo que me aquejaba, algo resonó en mi teléfono. Un mensaje, de un número desconocido, parpadeaba constantemente en la pantalla. ¿Quién te escribe?, preguntó Javier, un rayo de curiosidad cruzando su rostro. Mi estómago se contrajo. La duda se mezclaba con el miedo. Tomé mi teléfono y vi el mensaje. Sé lo que has hecho. No estás a salvo. Una ola de frío recorrió mi espalda. El ambiente se tornó espeso, y la mirada de Javier se volvía cada vez más intensa. ¿Qué significa esto?, cuestionó, su voz un susurro. El desconcierto capturó mis sentidos y, de pronto, el calor del momento se evaporó. La faccineara volvió a murmurar, ahora un eco oscuro que se unía al nuevo temor que me invadía. Quizás no todo está resuelto, respondí, sintiendo que este nuevo golpe podría ser la clave que me empujara a un nuevo abismo. Porque una cosa estaba clara, mi lucha no solo sería contra la voz que me susurraba en la oscuridad, sino también contra las sombras del pasado que ahora parecían regresar para reclamarme. El silencio se volvió ensordecedor, una capa densa que se instaló entre nosotros. Javier, a mi lado, parecía estar evaluando la situación,
su expresión serena desafiando el tumulto en mi interior. La luz del atardecer se desvanecía por la ventana, arrojando sombras alargadas que danzaban en el suelo, como si también ellas quisieran participar en el juego de la incertidumbre que había comenzado en aquel instante. ¿Sabes quién podría ser? Su pregunta me sacó de mi ensueño sombrío. No tenía respuestas, solo conjeturas que se amontonaban en mi mente como hojas secas al borde de un camino olvidado. No, no lo sé, murmuré, sintiéndome cada vez más agitada. Es un número que no reconozco. Javier tomó mi mano con suavidad, un gesto simple que portaba un peso inimaginable. Lo que sea que hayan dicho, no te dejaré caer. Juntos podemos enfrentarlo. Su firmeza me dio un ligero respiro, como si uno de mis muros por fin comenzara a resquebrajarse. Sin embargo, la oscuridad que se cernía sobre mí era más que una simple amenaza externa, era el reflejo de mis propios temores y secretos. El teléfono vibró nuevamente, y esta vez el mensaje llegó con más fuerza. Te estoy observando. La angustia se disparó de inmediato. La vieja casa se sentía como un laberinto de ecos, cada sonido amplificándose en mis pensamientos desesperados. Esto no es un juego, susurré, mientras la realidad se envolvía como una manta pesada alrededor de mis hombros. ¿Qué has hecho?, preguntó Javier, su tono surge de una mezcla de preocupación y curiosidad. No sabía cuánto debía compartir, cuánto entendía de mi historia y de la Faxineara, y la sombra que ella representaba en mis pensamientos. No puedo decirte, es complicado, respondí, mi voz temblando. Sufría por la carga de no poder ser completamente honesta con él, pero al mismo tiempo, sabía que si se enteraba de todo, podría alejarse. Contrólate, dijo, en un susurro casi imperceptible. Confía en mí. Sus ojos, profundos y sinceros, me enfocaban de tal manera que me sentí atrapada entre la verdad y la mentira, en un limbo donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. Javier permaneció a mi lado, y por un instante pensé en compartírselo todo, en dejar que viera la oscuridad que me consumía. Pero en vez de eso, tomé la decisión de resguardarme, sintiendo que el pasado debía permanecer en las sombras. No puedo dejar que esto nos afecte, dije en un intento por mantener el control, como si eso pudiera alejar la ominosa sombra que había comenzado a acecharme. Y si el pasado se niega a dejarte ir, retrucó Javier. Su voz estaba cargada de una tristeza que me hizo cuestionar si mi silencio era lo más honorable. En lugar de respuestas, sus palabras florecieron en un nuevo dilema, el conflicto entre el deseo de proteger a Javier y la necesidad de liberarme del peso que llevaba. Quizás deberías enfrentar tus miedos y hablar de la Faxineara, sugirió él, su tono era una mezcla de aliento y desafío. La idea me aterraba, pero al mismo tiempo había algo liberador en ella. Era como si la bruma de lo desconocido empezara a disiparse. Pero en un giro inesperado, mi teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje que dejó mi corazón en un puño. No puedes ocultarte de mí. El pasado siempre vuelve por lo que le pertenece. Mis manos temblaron mientras lo leía en voz alta. El pánico se apoderó de mí, dibujando un mapa de angustia en mi pecho. Javier se inclinó hacia mí, su preocupación palpitante en el aire. ¿Desde cuándo recibes estos mensajes? Necesitas contármelo todo, por favor. Fue en ese instante que me di cuenta de que el miedo que había mantenido encerrado no solo me pertenecía, afectaba a Javier también. Mi respiración se volvió errática y las palabras formaron un muro impenetrable en mi garganta. La necesidad de contarle la verdad era abrumadora, pero el riesgo de perder su apoyo me mantenía cautiva. Si te lo cuento, puede que no quiera seguir aquí. La idea de perderlo me llenó de pánico. Deja de pensar en eso. Estoy aquí. Siempre estaré aquí, ¿entiendes? Su mano apretó suavemente la mía, como si pudiera infundirme la fuerza que me faltaba. Las profundidades de su mirada me desarmaban lentamente, rompiendo el hielo de mis temores. En ese momento, decidí que si iba a enfrentar mi destino, no lo haría sola. Javier estaba dispuesto a estar a mi lado, contra el mundo y sus sombras. Con un profundo suspiro, cerré los ojos y apreté la mano de Javier. Está bien.
Te contaré sobre la Faxineara, solo espero que no me odies por ello. La frase resonó en el aire, un pacto lanzado entre nosotros, y aunque sabía que la verdad sería como un volcán a punto de estallar, también me sentí un poco más fuerte, pero la pregunta persistía, resonando en mi mente, mezclada con el temor que ahora invadía nuestro espacio. ¿Sería suficiente la verdad para enfrentar lo que venía? El eco de mi declaración se dispersó por la habitación, y el silencio que siguió no trajo consuelo. La tensión se palpaba en el aire, como una cuerda estirada al borde de romperse. Javier me miraba con una intensidad que me abría las compuertas de mis recuerdos más oscuros. Su proximidad me daba fuerza, pero también un profundo temor a la vulnerabilidad. ¿Qué es la Faxineara?, preguntó, su voz suave y envolvente. Sus palabras resultaban un ancla en el torbellino de mi mente, invitándome a aflojar las riendas del miedo que me atenazaban. Dudé, mis pensamientos se antaraemar por un instante, recorriendo los laberintos de mis recuerdos. Era una organización secreta, algo que creía que había dejado atrás, comencé, las palabras como hojas secas que crujían al ser pisadas. Se especializaban en extorsionar a personas con secretos, utilizando sus miedos en su contra. Javier frunció el ceño, su confusión y tristeza un reflejo que se sumaba a mi propia angustia. ¿Y tú tenías algún secreto que ellos quisieran? Su pregunta, aunque directa, salía de un lugar de preocupación genuina que me desarmaba. Asentí ligeramente, sintiendo como el peso del pasado se precipitaba sobre mí. No siempre fui quien soy ahora. Hice cosas de las que no estoy orgullosa, estuve involucrada en actividades que me aterran pensar. La confesión dejó un sabor amargo en mi boca, una herida que nunca había sanado del todo. Eso atrajo la atención de la Faxineara, y ahora parece que han regresado a buscarme. Las palabras sonaron como un susurro agónico, un eco de mis propias decisiones equívocas. Javier parecía procesar la información, su rostro una mezcla de entendimiento y desasosiego. Si están detrás de ti nuevamente, eso significa que no pueden dejarte ir tan fácilmente. Quizás ni siquiera tú puedes dejar ir tu pasado. La verdad de su afirmación golpeó como un puñetazo en pleno estómago. La idea de que estaba atrapada en una red de la que no podía escapar era desalentadora. Miré por la ventana, buscando un rayo de luz entre las sombras al caer la noche, pero solamente vi los destellos de luces lejanas que se apagaban en la distancia. ¿Qué debo hacer? La pregunta me salió de manera impulsiva, como si un rayo de esperanza pudiera iluminar mis opciones. No quiero que esta sombra te alcance, a ti también. El temor a perder a Javier empezaba a cernirse como un espectro, y la idea de su dolor me llenó de angustia. Debemos estar preparados, respondió, haciendo un gesto que me suavizó un poco. No permitiré que nadie nos separe. Haremos un plan. Sabíamos a qué nos enfrentamos. Su voz era firme, un recordatorio de que no estaba sola en esta oscuridad. ¿Un plan?, pregunté con incredulidad. ¿Cómo enfrentamos a una organización como la Faxineara? La incredulidad coloreó mi tono, la perspectiva de pelear contra fantasmas que había intentado dejar atrás me llenaba de inseguridad. Con valentía y claridad, contestó, su mano aún apretando la mía. No eres la que eras. Has cambiado, y ese cambio es poder. La calidez de su contacto me brindaba un punto de anclaje en medio del caos. Repetí su voz en mi cabeza, las palabras resonando como un mantra, mientras trataba de encontrar la fortaleza para seguir adelante. De pronto, mi teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo el momento cómplice que compartía con Javier. Este mensaje, más ominoso que los anteriores, se despliegue en la pantalla. Estamos más cerca de lo que piensas. El aire se tornó pesado y la atmósfera se volvió tensa, como si una nube cargada de tormenta se cerniera sobre nosotros. Mis ojos encontraron los de Javier, que ardían con una mezcla de preocupación y determinación. No es posible, murmuré, mi voz un hilo de angustia. ¿Cómo saben dónde estamos? La desesperación comenzaba a como un frío helado que se apoderaba de mi estómago. La certeza de que no podía controlar lo que venía me llenó de impotencia. Lo averiguaremos, dijo Javier, su mano aferrando la mía con más fuerza.
Podemos salir de esto. Te tengo, sin embargo, sus palabras no lograban calmar la tormenta que se desataba en mi interior. La impotencia bramaba por escapar, y la pregunta sobre qué pasaría si no podíamos detenerlo se hizo eco en mi mente. No sabía si enfrentábamos un camino hacia la redención o un abismo del que sería imposible regresar. Apreté la mano de Javier, intentando hacerle entender que, a pesar de su valor, el reflejo del pasado aún acechaba, ansioso por devorar lo que había comenzado a construir. La noche nos envolvió, pero en esa oscuridad, había una promesa de batalla. Si lucía incierto, no estaba dispuesta a rendirme. El camino adelante podía ser tumultuoso, pero estaba decidida a enfrentar lo que sea que viniera, y Javier, aunque vulnerado, sería mi baluarte. El destino nos esperaba, y mientras las sombras se aferraban, una chispa de esperanza se encendía en nuestro corazón. Con un último susurro, antes de que el miedo pudiera devorarnos, le dije, juntos, ¿verdad? Siempre, respondió. Sin embargo, la inquietante certeza de que la Faccineara ya estaba en movimiento era un recordatorio constante de que, aunque el amor puede brindar fuerza, nadie está verdaderamente a salvo de las sombras del pasado. La noche se cernía sobre nosotros como un manto oscuro y pesado, y el sonido del silencio se convertía en un eco envolvente que apenas podía soportar. Mientras Javier miraba por la ventana, yo me sentía cada vez más aislada en mi tormento. El peso de mi secreto se hacía sentir, como un extraterrestre que había invadido mi cuerpo y se alimentaba de mis miedos. Apreté los dientes, tratando de asumir el control de mis pensamientos. Necesitaba concentrarme. Javier, quizás deberíamos hacer algo ya, en lugar de esperar a que vengan a por mí, dije, mi voz una mezcla de determinación y temor. Podemos, tal vez, irnos de aquí. Él giró lentamente, sus ojos atravesando mi desesperación. Huir no es la solución. La Faccineara siempre encontrará la manera de localizarte. Debemos enfrentarlos, y para eso, necesitas prepararte. Conocer tu historia es clave. ¿Prepararme para qué? Para ser un blanco más fácil, protesté. La frustración comenzaba a brotar hacia la superficie. Si alguna vez estuve en peligro por mi pasado, no sé si tengo el valor para mirarlo de frente nuevamente. Esto no es solo sobre ti. Es sobre nosotros, respondió Javier, acercándose a mí. Tu pasado no define quién eres ahora. Tienes fuerza, incluso cuando no lo ves. Y yo estaré contigo, no te dejaré caer. Su mirada ardía con una convicción inquebrantable, pero yo sabía que esa luz que irradiaba también podía ser apagada. Solo con su amor como escudo, me sentía como una mariposa atrapada en una tormenta. La vulnerabilidad me daba miedo. A veces, la oscuridad era más fácil de aceptar que aquellos que ofrecían luz, y si esa luz se apaga, murmuré, el corazón en un hilo de voz tembloroso. Y si la Faccineara es más fuerte de lo que nosotros podemos manejar, entonces pelearíamos juntos, insistió, su voz firme y clara. Cada uno de nosotros tiene una sombra que arrastra con su pasado. No estás sola en esto. Yo también tengo cosas que enfrentar. Desconcertada, miré a Javier, buscando comprender esa parte de su vida que no conocía. ¿Qué quieres decir? El pasado no tiene control sobre ti, ¿verdad? No puede haber más secretos entre nosotros, es que tú, de alguna manera, eres más fuerte de lo que crees, respondió, respirando hondo. Yo he tenido que lidiar con la culpa de una decisión que tomé hace mucho tiempo. Y aunque creí que había superado esos fantasmas, ha vuelto a cernirse sobre mí en esta situación. Una chispa de comprensión iluminó mi mente. La vida de Javier, aunque brillante, también parecía entrelazada con sombras que él no quería mostrarme. Todos tenemos algo que ocultar, ¿verdad? Pero lo importante es lo que somos ahora. Podremos realmente enfrentar esto juntos, con nuestros fantasmas acechando, solo si estamos dispuestos a abrirnos y a confiar el uno en el otro, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Luché entre el deseo de tomarla y el miedo de lo que ello implicaría, respiré hondo y, finalmente, la tomé. La calidez de su mano me dio una brizna de coraje.
Bueno, entonces hagámoslo, murmuré, aunque la incertidumbre me carcomía por dentro. El silencio de la habitación se tensó mientras Javier empezaba a hablar de un plan. Necesitábamos buscar viejos contactos que pudieran ayudarnos a descubrir qué estaba sucediendo con la Faxineara. Las palabras brotaban de sus labios, cada una tejida con su compasión y fortaleza, mientras mi mente intentaba asimilar cada una de ellas. Mientras pensaba en lo que nos esperaba, mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un tono audaz que resonó como un tambor en mi pecho. Miré la pantalla y vi un mensaje que me heló la sangre: tienes 24 horas para entregarte, o sufrirás las consecuencias. Esta vez no habrá escapatoria. El mundo se detuvo por un instante. Javier, murmuré, sintiendo que el aire se evaporaba de la habitación. Su mirada se volvió certera, el color desapareciendo de su rostro. Todo esfuerzo, todo deseo de lucha, parecía volar en pedazos al enfrentarnos a esta cruel realidad. No los dejaremos ganar. No voy a permitir que te hagan daño, dijo, su voz entrecortada, con un torrente de emociones apenas contenido. Ante aquella promesa, sentí como un torrente de amor y preocupación inundaba mi pecho. Pero al mismo tiempo, la culpa por arrastrar a Javier en mi tormento me consumía. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo solo para confrontar mis demonios. La posibilidad de perder todo me llenó de horror. Su mano en la mía era un recordatorio de lo que debía proteger. Y, sin embargo, la sensación de que el tiempo se esfumaba nos empujaba a enfrentar la inminencia de la tormenta. Con el corazón latiendo desbocado y el futuro tornándose más incierto que nunca, nos quedamos allí, aferrados el uno al otro, en la puerta de un destino que amenazaba con consumirnos a ambos. La angustia que había brotado en el aire se sentía como un ente vivo, opresivo y latente. La luz de la lámpara proyectaba sombras vacilantes, intensificando la sensación de estar atrapados en un laberinto del cual no había escapatoria. Centré mi mirada en la mano de Javier, su calor me recordaba que no estaba sola, pero la culpa es un monstruo que acecha en las profundidades, y ahí estaba, esperando revelar su rostro. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz empañada por el miedo. ¿Y si no hay forma de salir de esto? ¿Y si la única manera de protegerte es alejarme de ti? Eso no es una opción, repuso Javier, su mirada ardiente como una llamarada. No voy a dejar que la Faxineara controle nuestra vida, ni te voy a dejar ir. Yo también tengo mucho en juego aquí. Te cuido porque quiero, porque eres importante para mí. Las palabras me atravesaron como un rayo iluminador. El camino hacia la aceptación de mi pasado estaba lleno de espinas, pero la conexión con Javier era un antídoto que me daba algo de esperanza. Él era la firmeza en la tormenta que me envolvía. Respiré hondo, tratando de encontrar mi voz en aquel caos. Entonces, ¿qué hay de tus sombras? ¿Estás dispuesto a enfrentar las tuyas también? No puedo llevar todo el peso sola. La súplica era genuina, un rayo de vulnerabilidad que iluminó mis palabras. Puedo hacerlo, afirmó sin titubear. Pero solo si te abres conmigo. La Faxineara no solo está tras ti, también lo están sus secretos. Necesitamos saber qué y quiénes les importan. Eso nos dará poder. El eco de su voz resonaba en mi mente, mientras la realidad de nuestras circunstancias comenzaba a retorcer mis entrañas. ¿Por dónde empezamos? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una hoja que cae lentamente en el otoño. Con mis contactos, respondió, apretando su mano. Pero primero necesitaremos una base segura. ¿Tienes alguna idea de dónde podríamos escondernos temporalmente? Recuerdo un viejo lugar, un cobertizo en la parte trasera de la casa de mi abuelo. No ha sido tocado en años, y aunque está lleno de polvo, puede darnos al menos un respiro. Javier asintió, y en ese instante, sentí que una pequeña chispa de esperanza empezaba a brotar en medio del miedo. Entonces, vamos. No perdamos más tiempo. La emoción del plan comenzó a revitalizarme, aunque mis piernas parecían ancladas al suelo por la incertidumbre. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada, y con rapidez, tomé un par de cosas esenciales y salimos al exterior, donde la noche parecía aún más impenetrable, oscura y amenazante.
Tenía que distraerme, no podía permitir que esa sensación de agobio creara una cadena invisible que me mantuviera atada. Una vez fuera, la brisa helada me recorrió la piel, como si intentara aclarar mis pensamientos. Cada paso hacia el cobertizo aumentaba mi ansiedad, más aún por el silencio que envolvía la noche, como un presagio ominoso. Mientras avanzábamos a través del jardín desbordante, recordé momentos de mi infancia en aquel lugar, risas, juegos y una sensación de seguridad que ahora parecía lejana. Era tiempo de desenterrar esos recuerdos felices, porque la sombra de la Faxineara no podía retirar aquella luz con la que había crecido. Cuando finalmente alcanzamos el cobertizo, la madera crujió al abrir la puerta, ya desgastada por los años. Las telarañas colgaban en un rincón oscuro, como un recordatorio de que el tiempo había hecho su estrago. Javier entró primero, su figura apenas visible en la penumbra, encendió una pequeña linterna que iluminó el lugar con un resplandor cálido. Es perfecto, dije, aunque mis palabras sonaban más como un intento de convencimiento que como una certeza. Entonces supe que este no era un refugio solo físico, era un rincón donde podría resignificar mi historia, si tan solo me atrevía a enfrentarla, pero el momento de calma se desvaneció cuando mi teléfono vibró nuevamente. Miré la pantalla y leí un mensaje más inquietante que el anterior: sabemos dónde estás. No hay escapatoria. Una sensación helada avanzó por mi espina dorsal. Javier, musité, sintiendo como el terror se apoderaba de mí. Su mirada se volvió intensa, entrelazando miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí. Las sombras nos están alcanzando. En su voz había un matiz que me hizo estremecer. ¿Pero qué habría detrás de la afirmación de Javier? ¿Qué secretos estaba dispuesto a revelar? La línea entre la esperanza y el desasosiego se volvía borrosa, y con cada segundo que pasaba, la presión se hacía más intensa. Así fue como, en la penumbra de ese viejo cobertizo, vi salir al monstruo que acechaba de frente. Ahora, no solo lucharía contra la sombra de mi pasado, sino que también tendría que descubrir el oscuro legado que Javier había estado cargando, un cambio que podría cambiarlo todo. La inquietante atmósfera del cobertizo comenzó a apoderarse de mí mientras mis pensamientos tambaleaban entre el miedo y la desesperación. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté a Javier, mis palabras salpicadas de angustia. La linterna parpadeaba, lanzando sombras juguetonas que disipaban momentáneamente esa tensión palpable, pero luego volvían a concentrarse, como si el propio cobertizo estuviera respirando a nuestro alrededor. Primero, necesitamos enfocar nuestra mente. Haremos un plan, respondió con firmeza, su mirada inquebrantable descansando en la mía. Era reconfortante, pero a medida que su voz cobraba fuerza, mis propios recuerdos comenzaban a girar en un carrusel de terror personal. Mientras analizaba la pequeña habitación, me asaltaron ecos de risas infantiles, visiones de días soleados donde todo era inocente, donde la Faxineara era solo un murmullo lejano. Era aquí donde soñábamos con aventuras, donde nunca imaginamos que algo fuera a romper nuestra burbuja de felicidad. Susurré casi para mí misma, recordando la desventaja de la ignorancia. ¿Qué se siente perder esa inocencia?, preguntó, y al instante, el aire se enrareció. La sinceridad de la pregunta fue un ancla en el océano de mis emociones, tratando de encontrar la verdad en un mar de sombras. Es desgarrador, admitió Javier, sus ojos llenos de sombras propias que nunca había percibido. Pero también es una oportunidad. Una vez que enfrentas tus monstruos, descubres tu fuerza. La fuerza. Esa palabra se repitió en mi mente, una especie de mantra que intentaba convertirme en una guerrera frente a mis miedos. Sin embargo, el temor a dejar vulnerable a Javier seguía latente. Supe que cargar con ese peso no solo era un desafío para mí, ahora nos concernía a los dos. Miré nuevamente mi teléfono. Tenemos que averiguar más sobre qué busca la Faxineara, dije, intentando cambiar la dirección de mi angustia. Si están tras de mí, tal vez haya algo que se me haya pasado por alto. Tal vez puedan querer algo más que solo a mí. Javier se acercó a mí, la luz de la linterna iluminando los rasgos de su rostro, dando una sombra irreal a sus ojos. ¿Por qué piensas eso?, preguntó.
Su voz era un susurro que mantenía un tono de dulzura en medio de la tormenta. Porque, Javier, mi historia no termina en mí. Hay secretos que he intentado ocultar incluso de mí misma. Mi familia ha estado involucrada de formas que nunca entendí. Quizá hay más en juego aquí de lo que nos imaginamos. Sus ojos se estrecharon, y por un momento, el miedo había sido reemplazado por el entendimiento. A veces hay cosas que prefieres olvidar, pero esas son las mismas cosas que pueden ayudarnos a luchar, respondió. Me di cuenta de que Javier no solo estaba luchando contra mis sombras, estaba dispuesto a enfrentarse a las suyas. Era un camino peligroso, pero nos uniría, y en esa unidad había un destello de luz. Aquí, en este viejo cobertizo, tengo un diario de mi abuelo. Siempre creí que lo guardó por alguna razón, me acordé. A medida que hablaba, la idea de buscar en los rastros de mi historia se empezaba a convertir en una necesaria búsqueda. ¿Dónde está?, preguntó Javier, su interés claramente despertado. En un viejo baúl. Creo que podría haber pistas sobre su conexión con la Faxinaara, respondí, sintiendo como cada palabra emitía una mezcla de esperanza y temor. Quizás podamos descubrir lo que realmente quieren. En ese momento, el sonido de un crujido interrumpió nuestras cavilaciones y nuestro corazón se detuvo un instante. Afuera, el susurro del viento parecía gritar con anticipación, como si esperara que reveláramos al fin los secretos guardados en el pasado. ¿Qué fue eso?, pregunté, respirando de manera entrecortada. La anticipación se hizo un nudito en mi estómago. Tenemos que tener cuidado. Debemos ser cautelosos, así que busquemos ese diario y luego nos moveremos de aquí, ordenó Javier, y su voz sonó como un pequeño faro en la oscuridad. Tomé una bocanada profunda y, en un acto de valentía, comenzamos a abrir el viejo baúl que había permanecido cerrado por tanto tiempo. El olor a madera desgastada me asaltó, y al levantar la tapa, la ansiedad se agrandó en mi pecho. Encontramos algunas cartas, fotos descoloridas y, al fondo, un viejo diario cubierto de polvo. Con manos temblorosas, saqué el diario y lo abrí lentamente, sus páginas amarillentas revelando una historia dormida que comenzaba a retumbar en mi sangre, mientras mis ojos recorrían las palabras. Un frío intenso me recorrió la espalda al leer la primera línea. Si estás leyendo esto, significa que la Faxinaara está tras ti y no estás a salvo. Con una sensación de inminente revelación, supe que habíamos tropezado con algo más grande de lo que jamás habíamos anticipado. Javier. La voz se me apagó mientras las palabras se dibujaban en mi mente. En ese momento, supe que la oscuridad no solo nos estaba buscando a nosotros. Ahora, estábamos por destapar secretos que podrían cambiarlo todo. Las sombras avanzaban, y esta vez, sería un duelo que ninguno de nosotros había elegido, pero uno que tendríamos que pelear. Y aunque la tensión aumentaba a nuestro alrededor, había una chispa de algo más. Una conexión que podría ser nuestra salvación o nuestra ruina. Las páginas del diario se sentían ásperas entre mis dedos, y cada palabra parecía reverberar en mi interior como un eco distante de las advertencias de mis ancestros. Javier, está demasiado oscuro. A pesar de la mutua determinación, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Este descubrimiento, aunque lleno de esperanza, también prometía un enfrentamiento aterrador con lo desconocido. ¿Qué más dice?, preguntó Javier, acercándose mientras la linterna iluminaba su rostro. Pude ver la mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos, reflejando mis propias inseguridades. Respiré hondo y continué leyendo. El poder de la Faxinaara radica en su conexión con aquellos que han sido traicionados. Su venganza es un eco de pasados olvidados que resurgen para atormentar a los descendientes de quienes les han hecho daño. Javier extendió su mano, sus dedos rozando el papel con delicadeza. Esto es más que una advertencia, es una advertencia con una razón. Si mi familia tiene alguna conexión con esto, su voz se desvaneció, pero vi en sus ojos que ya estaba considerando qué implicaría eso para él y para ambos. No eres responsable de lo que hicieron otros. No siempre podemos controlar el legado que heredamos, le aseguré, sintiendo que un pedazo de mi propia angustia se desvanecía al decirlo. Pero,
¿y si ese legado ahora nos ponía en la mira de una entidad oscura? Los pensamientos tortuosos me llenaron de ansiedad, pero logré concentrarme en el diario nuevamente, buscando respuestas. Continué leyendo, ahora con más fervor. En cada línea, la historia de la Faxineara tomaba forma. La nostalgia de la infancia se desvanecía, reemplazada por un misterio denso y amenazante. Habría que prepararse, pensó Javier en voz alta, alineando sus pensamientos mientras el temor encontraba un espacio en nuestra conversación. Si ellos están al acecho, debemos hacer lo que sea necesario para averiguar más. Quizás haya algo en el pueblo, alguien que pueda ayudar. ¿Qué tal la abuela de Laura? Siempre contaba historias que parecían sacadas de un cuento, pero últimamente ha sido extraña, respondí, recordando entre risas y frustración las advertencias de los adultos sobre el folclore local. No había prestado atención, pero estaba claro que esas historias estaban enraizadas en realidades que ahora emergían. Eso podría ser una buena idea. A lo mejor sabe más de lo que parece. Nunca se puede subestimar lo que un anciano recuerda, comentó Javier, antes de que el sonido de un golpe en el cobertizo nos helara la sangre. Ambos nos miramos, la ansiedad palpable entre nosotros, y el ambiente en el cobertizo se tornó más denso. ¿Escuchaste eso?, murmuré, el corazón latiendo descontroladamente. Sí, y no podemos quedarnos aquí. Si la Faxineara está detrás de ti, puede que no tenga intenciones de dejarnos en paz solo por investigar tu pasado, respondió, su voz firme. La determinación en su mirada me instó a caminar hacia adelante, aunque cada paso era arrastrado por una mezcla vertiginosa de miedo y expectativa. Computé posibles rutas de escape mientras su mano buscaba la mía, y en ese contacto entendí que no solo estábamos enfrentando lo desconocido, estábamos haciendo frente a nuestra vulnerabilidad. Vayamos, y averigüemos qué más hay allá afuera. Salimos del cobertizo, el aire frío de la noche era un choque contra nuestra piel caliente. La oscuridad nos envolvía, pero la linterna de Javier iluminaba el camino en la penumbra. Caminamos juntos, y aunque cada crujido de las hojas caídas parecía crecer en intensidad, había cierta tranquilidad en nuestra unión. ¿No te preocupa?, le pregunté, más para calmar mis propios miedos que por curiosidad real. Claro, admitió, mirándome a los ojos. Pero sabía que había algo extraño en mi familia. Necesitamos saberlo todo, y si eso significa aventurarnos a la verdad, entonces estoy listo para hacerlo. Juntos, las palabras de Javier resonaron con fuerza en mi pecho. En medio de esta tormenta emocional, había un hilo de valentía que comenzaba a tejerse entre nosotros y el futuro incierto que nos esperaba. Sin embargo, mi mente seguía regresando a las primeras advertencias del diario. Mientras cruzábamos el umbral del cobertizo, el viento susurró a nuestros oídos un eco de advertencia que resonaba con cada paso que dábamos. Mi corazón se detuvo en un instante cuando, de repente, sentí unas miradas sobre nosotros. Rápidamente giré la cabeza, pero en la penumbra solo había sombras danzantes. Javier, ¿crees que? No pude terminar la frase. Un grito desgarrador resonó en la distancia, un sonido que prometía dolor, y lo entendí. La oscuridad no era solo un velo, era la manifestación de lo que estábamos a punto de descubrir. Mientras el aire se volvía pesado y las sombras parecían cobrar vida, supe que la confrontación era inevitable. La verdad que buscábamos no solo iba a cambiar nuestras vidas, sino que podía develar la oscuridad que llevábamos dentro y que, quizás, nunca habíamos estado preparados para enfrentar. Pero en ese torbellino de desesperación, una chispa de esperanza comenzó a brotar dentro de mí, una conexión con Javier que sentí que nos haría invencibles, aunque el camino hacia el enfrentamiento se precipitaba cada vez más. Debemos seguir. No podemos rendirnos, dije, y su mano apretó la mía con fuerza mientras nos adentrábamos en la noche, hacia el eco del grito que prometía más que solo dolor, sino la posibilidad de redención. Las sombras se interponían entre nosotros y la verdad, pero también se sentían como viejos amigos, recordándonos que llevábamos dentro más de lo que creíamos. Caminamos por las calles desiertas, como si cada paso que dábamos nos acercara un poco más al corazón de lo desconocido.
El aire frío acariciaba nuestras mejillas mientras nos dirigíamos hacia la casa de la abuela de Laura, la única persona que tenía el conocimiento suficiente para desentrañar el misterio que nos había atrapado. ¿Qué crees que nos dirá?, pregunté, mi voz temblando levemente. ¿Qué si soy la maldición que ella mencionaba en sus historias? Javier miró hacia adelante, su expresión una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quizás, pero tal vez también sea la clave para liberarte de eso. Sus palabras tenían un tono cálido que me reconfortó, y, a pesar del miedo que teníamos, me empujaron a seguir adelante. Al llegar a la puerta de la casa de la abuela, sentí como si un destino antiguo nos atrapara. Golpeé suavemente, y tras unos momentos eternos, la puerta se abrió. La abuela apareció ante nosotros, su rostro surcado por profundas líneas que contaban historias de tiempos pasados. Su mirada se enfocó delgada pero intensa en nosotros, como si ya conociera nuestras penurias antes de que las pronunciáramos. Vengo a buscar respuestas, musité, casi suplicante. La abuela asintió lentamente, y ante nosotros, su hogar se colmó de su aroma a hierbas y misterio, donde las historias de antaño parecían cobrar vida. A medida que entramos, el lugar parecía un santuario de secretos. Sé por qué están aquí, dijo ella con un peso de sabiduría en su voz. La Faxiniara no es un simple mito, es una sombra que ha acechado a nuestra familia durante generaciones. ¿Cómo podemos detenerlos?, preguntó Javier, su mirada llena de un destello de esperanza. ¿Qué debemos hacer? Debéis enfrentar al pasado, aceptar vuestros errores. Solo así podréis romper el ciclo, respondió. Pero hay algo más que debéis saber. Para derrotar a la Faxiniara, debéis encontrar el legado de honor de nuestra familia. Un antiguo objeto escondido que contiene la energía de aquellos que han sido traicionados. Respiré hondo, comprendiendo que ya no sería solo mi batalla. ¿Dónde está?, pregunté, mis ojos buscando desesperadamente respuestas en su rostro sereno, en el lugar donde la luz del día y la sombra se encuentran. Debéis ir al antiguo faro en la costa, dijo. La revelación nos golpeó como un rayo. Allí hallaréis tanto el legado como una certeza, no estáis solos en este enfrentamiento. Recordad que las sombras pueden ser dispersadas con la luz de la verdad. Mientras la abuela hablaba, una punzada de determinación creció en mi pecho. Era como si su palabra fuera el faro que había estado buscando. Era el caldo de cultivo perfecto para la lucha que se avecinaba. Agradecimos a la abuela y salimos de su hogar con la niebla de la noche entrelazada a nuestros pensamientos. Cualquier temor a la Faxiniara se convirtió en resoluciones firmes en nuestra mente. Debíamos avanzar. A medida que nos acercábamos al faro, la noche era un manto pesado a nuestro alrededor, pero estaba acompañada por la brisa salina que traía consigo recuerdos y esperanzas de un pasado mejor. Lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, y en ese conocimiento, creció nuestro valor. Al llegar a la entrada del faro, la puerta estaba entreabierta, como si esperara que entráramos. Javier tomó mi mano y juntos cruzamos el umbral. El aire enrarecido prometía revelaciones que cambiarían nuestras vidas para siempre. La luz del faro se encendió, proyectando un rayo resplandeciente hacia el océano, simbolizando que estábamos listos para enfrentar nuestras sombras, y en ese momento, entendí. No era solo mi lucha contra la Faxiniara. Era la batalla contra nuestros miedos, nuestros secretos, y lo que a veces se convierte en cadenas que nos atan. Estamos aquí, juntos, y juntos encontraríamos la fuerza para liberar nuestras almas. Mientras la luz brillaba, absorbiendo las sombras que por mucho tiempo las habían escondido, una certeza resonó en mi corazón. A veces, para volver a levantarte, debes dejar que la luz de tu verdad disuelva la oscuridad de tu pasado.